Ok. Entonces vamos a revisar lo que tocamos la vez pasada, nada más para recordarles. Y voy igual con los nuevos acetatos, voy igual hablando en inglés primero, y luego en español, y luego que me preguntan. No, pero no esperan hasta que hablo en español para estar entendiendo o concentrando en el trabajo, porque el inglés, como te ha mencionado, es muy importante. Ok, el día pasado, entonces, vemos cómo la función termodinámica de la vida principalmente es cambiar el espectro de luz en el UV y el visible hacia el infrarrojo, y lo hace absorbiendo los fotones en los pigmentos, en las hojas de las plantas, principalmente. Y veamos que no pudiera haber existido estas rutas complejas biosintéticas para llegar a estos pigmentos en el origen de la vida, hace 3.8 mil millones de años, pero sí había luz en el UVC que sí fue suficiente para cambiar moléculas directamente. No fue tan fuerte esta luz, los longitudes de onda no eran tan pequeños para poder ionizar, es decir, quitar los electrones, las moléculas, pero sí tenía suficiente energía para poder mover los electrones o cambiar la estructura electrónica de las moléculas y cambiarlo de una forma a otra. Y entonces la postulado es de que en el origen de la vida empezamos con esta luz, este pequeño pico en el UVC, y convertimos esta luz en infrarrojo por estos pigmentos que luego vemos que eran las moléculas fundamentales de la vida, es decir, las moléculas que están en los tres dominios de la vida. Y todo esto a partir de HCN y agua y quizás un poco de dióxido de carbono en el agua. Entonces, por esta teoría disipativa del origen de la vida son tres componentes importantes. La estructuración disipativa, donde formamos estas moléculas fundamentales de la vida, y la proliferación disipativa, en donde proliferamos estas moléculas sobre toda la superficie de la Tierra, y la selección disipativa, en donde seleccionamos las moléculas basado en qué tan buenos son en disipar los fotones o en producir entropía. Luego hablamos respecto a las condiciones físicas al origen de la vida. Y bueno, la cosa importante aquí es que no había oxígeno y no había ozono. Entonces entraba este pico en el UVC. Y el espectro solar, ¿cómo parecía? Bueno, esa es la línea en negro, que corresponde a 3.85 mil millones de años en el pasado. Y es este pico que está amplificado en lado derecho, en donde tenemos que fijarnos. Y este es donde se formaron las moléculas. Había unas regiones en donde los gases de la atmósfera estaban absorbiendo, igual que ahorita, por ejemplo, el agua se absorbe en el visible y el infrarrojo. Y en este entonces, estos gases en el origen de la vida absorbieron en este rango, entonces no había mucha luz llegando. Así había, por supuesto, agua, pero poco luz llegando en este rango que es el UVB. Y bastante en el UVC, ese es el parte de longitud de onda larga en el UVC. Y había otras moléculas como hydrogen sulfide que estaban absorbiendo más abajo en el UVC. Ok, y vemos que muchas de las moléculas fundamentales de la vida absorben, y no solamente absorben, pero absorben fuertemente. Tienen una sección eficaz para absorber fotones en esta región del UVC, igual o más fuerte que el clorofila
tiene hoy en día para absorber en el visible. Y aparte de esta absorción de estas moléculas fundamentales, ¿no? Como hay ácidos nucleicos, aminoácidos, ácidos grasosas, azúcares, vitaminas, coenzimas y cofactores, aparte de absorber fuertemente en el VC, en este riñón, también tiene que se llama sección cónica, intersección cónica. Y esta les ayuda a convertir la energía de excitación por los fotones en calor. Es decir, que se produce muy rápidamente entropía. Se cambia un fotón en el VC en como 30 fotones en el infrarrojo. Entonces la pregunta es, ¿pudiera ser estos moléculas fundamentales de la vida estructuras disipativas? Es decir, que estructuras que fueron formadas particularmente para disipar en este riñón del espectro. Podemos decir que hoy en día, bueno, hay otros pigmentos en el visible y en el ultravioleta que absorben también fuertemente, como te han mencionado, clorofila. Y muchos cuando hablamos de clorofila creen que la clorofila actúa como una fuente de producción de ATP o de los enlaces covalentes para la fijación de carbón en las moléculas. Y sí es cierto, pero solamente aprovechan menos de 0.1% de toda la energía libre en el sol que está llegando a la hoja. Y el resto de la energía, 99.9%, está disipada directamente en calor. Lo mismo que estamos pensando que estaba pasando con estos pigmentos. Estos que nosotros llamamos pigmentos, pero hoy en día lo llaman moléculas fundamentales porque están en los 3 dominios de la vida, el arquea, la bacteria y el eucarionte. Entonces la pregunta es, ¿pudiera ser estas estructuras disipativas, es decir, formado por la luz misma para disipar esta luz misma? Y por esto entonces tuvo que explicar un poquito de qué se trata de estructuras disipativas y que había hay dos clases de estructuras en la naturaleza, estructuras de equilibrio, como las estructuras cristalinas o los sistemas solares, que se forman minimizando la potencia termodinámica, por ejemplo, Gibbs, cuando tenemos la temperatura y presión constante. Pero también existen otras estructuras que se llaman non-equilibrium, estructuras de no equilibrio, que se optimiza la disipación, es decir, que se fomenta la disipación de la potencial de energía, o también puede ser de cualquier variable que está conservado en la naturaleza, no solamente la energía está conservada, pero también la momento angular está conservado, también la momenta está conservado. Entonces pudiera existir potenciales de momento angular que un sistema se autoorganiza para disipar. Y ese de hecho son las galaxias. Por ejemplo, la momento angular no es muy importante en la superficie de la Tierra, pero en objetos que son astrofísicos, sí es mucho más importante. Entonces, pudiera existir también potenciales que se disipan con estructuras disipativas que no son en forma de energía, sino en este caso, en el caso de las galaxias, en forma de momento angular. Bueno, entonces estos fueron algunos ejemplos de sistemas disipativos que ocurren en la naturaleza, los huracanes, las celdas de convección de Barnard, y también tenemos otro tipo de disipación que es potencia química. En este caso es el Belousov-Zhabotinsky Reactor System, en donde tenemos moléculas que están entrando, cursores que están entrando, y luego tenemos productos que están saliendo. Y mientras aquí hay energía libre que está en forma de los enlaces covalentes en las moléculas que está siendo disipado
formando otras moléculas que son las moléculas de los productos que salen al ambiente. Pero se forman estas estructuras que no solamente rompen la simetría en el espacio, pero también en tiempo. Y estas figuras, si lo ves, por ejemplo, en YouTube, hay muchos experimentos de Belousov-Zhabotinsky, donde se muestran cómo estas estructuras cambian con el tiempo. Entonces, este sistema realmente parece vivo. Bueno, la postulado es que también las moléculas fundamentales de la vida, incluyendo el ADN o el ARN, eran también estructuras disipativas, pero estructuras disipativas microscópicas. Mientras que, por ejemplo, el huracán está disipando la luz que corresponde a longitud de onda en el infrarrojo. Y en el caso del ARN y ADN, estamos disipando fotones que ocurren en el UVC. Entonces, luego hablamos un poco sobre las celdas de Bernard, cómo se forman, y el hecho de que hay dos estados estacionarios por la misma sistema. Cuando todo está igual, por ejemplo, tenemos el gradiente de temperatura igual, y por supuesto estas celdas de Bernard solo ocurren después de que tenemos suficientemente la fuerza, que es el gradiente de temperatura en este caso, para calentar una región macroscópica de agua o de líquido, tal que su densidad se baja, entonces sube por la fuerza de gravedad, porque es menos denso que la materia en su alrededor, sube. Entonces empiezan tenemos convección. Bueno, este es a partir de un número que se llama Rayleigh, que pueden ser escrito en términos del gradiente de la temperatura, o la diferencia de las temperaturas de la placa abajo, que está calentado, y la placa arriba, que está enfriado. Pero una vez que tenemos estas celdas, pudieran existir en dos formas. Uno en donde el líquido caliente está subiendo por el centro, está enfriando en la superficie, donde tenemos placa frío, y está bajando por los alrededor de la célula, ¿no? Los edges o ejes, ¿cómo se dicen estos alrededor? O la otra posibilidad es que el agua caliente sube por los lados, enfría arriba y baja por el centro. Entonces hay dos estados estacionarios que son distintos. Y nos representamos en este diagrama de bifurcación. Por ejemplo, aquí en este eje estamos graficando la producción de entropía y en este eje puede ser el gradiente de la temperatura. Entonces, a un punto en el gradiente de temperatura, de repente tenemos dos soluciones, porque el sistema se vuelve no lineal entre flujos y fuerzas. En este caso es el flujo de calor y la fuerza es el gradiente de la temperatura, o gradiente de 1 sobre la temperatura, que es lo mismo, ¿no? Es gradiente de temperatura sobre T cuadrada. Bueno, en esta región no lineal tenemos por lo menos dos soluciones. Y en este caso, las celdas de Bernard, estas soluciones corresponden a distintas formas en que el agua o el líquido caliente sube por el centro o por los lados. Y uno es más disipativa que el otro. Lo que encontramos es que la que sube por el centro de las celdas produce más entropía, es decir, que hay más flujo de calor desde abajo hacia arriba. Por el caso en donde el líquido caliente está subiendo por el centro. Entonces, este corresponde a esta rama. Y el otro rama, en donde el agua caliente sube por los lados, corresponde a esta rama, que es menor producción de entropía. Ahorita sale que la naturaleza, por ejemplo, cuando estamos en este punto, solamente nos necesita una fluctuación
Entonces, el sistema puede ir hacia ahí, hacia la que produce mayor entropía, o puede ir hacia la solución que produce menor entropía. ¿Y cuál de estos se mueve? Depende de la fluctuación, no solamente si hay fluctuaciones, si hay normalmente en cualquier sistema hay fluctuaciones microscópicos, pero estas fluctuaciones microscópicas normalmente no se aumentan. Es decir, que el sistema se regresa. En este caso, el estado estacionario, no el estado de equilibrio, sino el caso de estado estacionario, que es el sistema donde tenemos solamente conducción, que es esta línea aquí. Pero si el sistema es autocatalítica, entonces la probabilidad que esta fluctuación se amplifica aumenta. ¿Ok? Cuando estamos aquí, también hay como un tipo de autocatalicidad, porque el movimiento del agua es como jale el otro agua atrás de ello, pero el flujo es menor. Entonces, la probabilidad que se va por la de abajo es menor que la de arriba. Y eso es como la naturaleza tiene la tendencia a seleccionar cada vez mayor producción de entropía. No es decir que es, por ejemplo, quizás se han escuchado la maximum entropy production hypothesis, ¿no? En donde hay un potencial, en donde el sistema intenta maximizar la producción de entropía. Pues ese no es el caso. Aquí puede ir también por debajo. Depende de la fluctuación, pero la probabilidad es mayor que se va a aumentar el sistema. Y eso depende que el sistema es autocatalítica, que primero es no lineal y es autocatalítica. ¿Ok? Creo que hasta ahí llegamos el día pasado, ¿verdad? ¿Sí hay algunas preguntas sobre esto? ¿No? Esta sí fue la última que se vio la vez pasada. Ok. Bueno, si no hay preguntas, seguimos con la siguiente. Entonces, ahorita voy a hablar sobre, let me talk in English, okay? Try to concentrate, try to understand the English because it's very important. Later, I'll repeat it in Spanish, but at the beginning, only in English. So let's now talk about microscopic dissipative structures. And these occur instead of, in the case of the Barnard cells, for example, which is over coordinate degrees of freedom, like the L coordinate here, or X, or whatever you want to call it. In the case of molecules, the structuring is over molecular degrees of freedom. So we know that molecules are made up of atoms, and these atoms can be arranged in different order. Of course, you have to change the system by putting energy into it or taking energy out of it, but you can change the order. For example, we can have isomerizations, which just result from moving the atoms to different places around the molecule. Different molecules made up of the same number and types of atoms. These are isomerizations. We can have tautomerizations, which are more easily created, which just imply moving a hydrogen around, just a proton. So the basic molecular structure stays the same, but we move a proton from one place to another. And that's called tautomerizations. We can have also rotations around double bonds. Double bonds are very strong bonds. So therefore, we need high energy. So this has to come from a photon if we're going to make a rotation. For example, going from cis-DAM, which is this structure, which is just 4 molecules of hydrogen cyanide, and absorbing a photon of 298 nanometers, we can produce what's called trans-DAM, which is at higher energy. On the potential energy surface, its ground state is at higher energy. And there is a barrier that we have to go over, but we can do that by absorbing a photon. The photon allows us to go uphill in energy. The energy from the photon allows us to do that. And it also allows us to go downhill in entropy, which really means that we are structuring or creating a system which is
configurationally lower in entropy. So these are rotations around double bonds. We can also have charge transfer, which just means, for example, an electron could be transferred between one atom and another, or we can have protons being transferred, which is tautomerization. We can also have exciplex formation, which is, for example, when we have two molecules, and these two molecules come together and they form a compound, but not necessarily a compound with covalent bonding between them. They can have only van der Waals bonding, for example, which is more common between molecules. Or in fact, any type of molecular reconfiguration. These are all molecular degrees of freedom, which the molecule can evolve over. And why does the molecule evolve? Well, it's the same for the case of the Bernard cells. You know, if we get greater, if we have a system which is dissipating more, it's more probably that that branch or that line is going to be selected. So that even though in this case we can have molecules going backwards in the backward direction, they're less probable. It's the, how would you call that? The conical intersection to going back. Conical intersections don't necessarily go to the ground state. They can go to some other configuration. And how the system goes from one configuration to another configuration on absorbing a photon is determined by the quantum efficiency for that reconfiguration. So there's a quantum efficiency for going back to the ground state, that is going back to how it was originally through a conical intersection going to the ground state, but there are also conical intersections which go to other configurations. So depending on the quantum efficiency is what will determine how the system is more likely to go. Is it going to go through the ground state directly and produce heat, or is it going to go through another configuration and then produce heat? That depends on the conical intersection, and that is just an area which is just beginning to be looked at today. You know, there's a lot of work being done on conical intersections only in the last 5, maybe 10 years, but no earlier than 10 years ago. Okay, so this example which I'm giving is the production of adenine from 4 molecules, actually 5 molecules of hydrogen cyanide, because there's another molecule here which we need to complete the structure of adenine. But we go first from 4 molecules of hydrogen cyanide to its mostly bound configuration. So this will happen through chemical reactions. This happens normally, and it has to do with just reducing the Gibbs free energy of the system. But the first transformation from cis-dem to trans-dem requires us to go over an energy barrier into a higher energy configuration. So normally the probability of doing that in an equilibrium system would be very small, depending on the size of the barrier and the temperature of the system. But as long as we are absorbing photons, it doesn't matter really what the temperature is, because the photon gives us enough energy to go over the barrier. So we have a number of, it's going to throw us off again. I will send you the new coordinates to connect again when they throw us off, okay? It's only 40 minutes and that's gone already by 40 minutes. It's amazing how fast time flies. Okay, and so we have photochemical reactions, and we have also chemical reactions which are occurring in the system. Chemical reactions basically occur when we have an equilibrium, so we can go over the barriers because the barriers are low compared to the temperature. So we can have that happening. And those transformations which go over a high barrier are induced by the absorption of photon. So it also depends not only on the quantum efficiency, but also the absorption cross-section of these molecules for the photons. So we have to be careful to take those 2 considerations into account. Quantum efficiency, which depends on the conical intersections which are available, and the absorption cross-section. Now, going back again to the conical intersection, I just want to mention that for adenine, this is one of the bases of
DNA or RNA. And for adenine, we have a very strong conical intersection, very strong absorption, 260 nanometers, which is exactly in this high region of the peak, in the peak region here, the light coming in the UVC range at the origin of life. So we have a very strong absorption in 260 nanometers. We have a very strong conical intersection to the ground state. So in fact, this system goes so rapidly to the ground state in fractions of a picosecond, 10 to the minus 12 seconds, that we don't really have time for other chemical reactions to occur. And so this becomes a rather stable configuration. This becomes, if you like, the final or the semi-final configuration, because these molecules can also combine them with other molecules to make them even more dissipating. But this adenine is more stable than all these other molecules with respect to absorption of photons, because it has a very large conical intersection which takes it to the ground state. So very few chemical reactions can occur with this light, with the light which was arriving at the Earth's surface, once adenine is formed, and that's why it becomes the final product. But another thing I want you to look at here is that as we go from steps 2 here to step 8, which is adenine, we also are changing the wavelength at which we are absorbing. So for example, in cis-DAM, we're absorbing at about 298 nanometers, and this is where there's very little light coming in. But when we go to step 3, we're absorbing at 313 nanometers, which puts us in this region. This is in the UVB range. And then when we go to step 4, we're absorbing here, which is at 275 nanometers, which is in this UVC range. And then these steps are chemical steps, they don't absorb. And then when we get to these molecules, we start absorbing again at 250, step 7, which is here, and 260, which is maximum here. So the system is like jumping around and going to the region where there is maximum light. Okay. Ahorita voy a pasarlo en español, pero muy rápidamente. Ok, creo que los que están aquí me entienden perfectamente bien en inglés, pero en caso que hay algunos problemas o detalles, mejor que me preguntan en español y yo voy a revisar esto rápidamente en español. Entonces, aquí estamos viendo la estructuración disipativa microscópica, y ese es sobre los grados de libertad que son microscópicas o moleculares. Por ejemplo, son isomerizaciones, tautomerizaciones, rotaciones alrededor de doble enlaces, transferencia de carga, formación de exciplex y cualquier configuración molecular. Y el sistema que estamos viendo es la producción de adenina a partir de 5 moléculas de HCN en agua bajo luz ultravioleta, UVC. Y como vamos a otro, puede ser por reacciones químicas o por reacciones fotoquímicas. En el caso de reacciones químicas necesitamos una barrera que es pequeño con respecto a la temperatura en donde el sistema está viviendo. Por ejemplo, aquí en el origen de la vida en los mares teníamos temperaturas como alrededor de 85 grados centígrados, que significa que muchas reacciones químicas que normalmente no pudieran pasar en temperaturas de ambientes de hoy en día, sí pudieran pasar en temperaturas del origen de la vida. Pero en caso de las transformaciones que requiere pasar una barrera muy alta en energía, esos solo pueden pasar por la absorción de un fotón. Y ese es el caso, por ejemplo, de la rotación alrededor del doble enlace de carbón. Entonces, en este caso, estamos nada más rotando esta parte de la molécula arriba. Empieza así y luego se rota 180 grados y tenemos esta molécula que se llama trans-DAM.
Y esta transformación es necesario para llegar a arenina al final. Y esto implica que estamos subiendo una barrera y además que la molécula final tiene mayor energía libre de Gibbs que el anterior. Y entonces normalmente eso no pasa en equilibrio, muy raramente se va a pasar dependiendo de las fluctuaciones y la barrera. Pero sí puede pasar si absorbemos un fotón. Y en este caso estamos absorbiendo un fotón de 298 nanómetros y luego pasamos a las otras tapas y estamos absorbiendo fotones de otras longitudes de onda. Y si lo ven en una gráfica del espectro que está llegando, entonces vemos cómo el sistema está brincando de una región a otro hasta que llega al final a arenina, absorbiendo su máximo alrededor donde hay la luz que está entrando a la superficie a 260 nanómetros también máximo. Y estas moléculas también tienen una sección cónica, intersección cónica que permite que el sistema, una vez excitado por los fotones que entran, una vez excitado, se puede disipar esta energía a calor a los modos vibracionales de la molécula por medio de esta intersección cónica, que implica realmente que nada más la molécula está cambiando su configuración. Cuando se excitan, estamos excitando las moléculas electrónicas y tenemos orbitales aquí moleculares, no atómicos, sino moleculares, como pi en sigma y estos tipos de orbitales que corresponde a la excitación colectiva de los electrones. Pero estas excitaciones cambian la configuración y cuando cambias la configuración de la molécula, es decir, no cambiando los átomos se quedan en su espacio y su lugar, pero la molécula puede, por ejemplo, en este caso de arenina, que este región aquí, este carbón y un protón aquí, se sube afuera del plano. Los bases son planos, pero una vez que lo excitan, se puede salir del plano y esta causa que los estados vibracionales sobrepuestos al estado electrónico excitacional se conecta con los estados vibracionales de la molécula en su estado base. Entonces, esto permite que la energía de excitación se va rápidamente hacia el estado base. Y esa es la disipación que hablamos. Y esto ocurre más en estas moléculas que son al final estables. Ok, ¿algunas preguntas sobre este acetato? Yes. Yes, Claudia. Professor, if I want to look for the quantum efficiencies of well, the reactions, I should look for the quantum efficiency of a specific molecule of the specific reaction. How I can look for that in the bibliography? Yes, it is a specific molecule and a specific reaction that you have to look for. Because there are quantum efficiencies for all different types of transformations of the same molecule. And so they're in